Buenos días, profe. Bueno, y vamos a conversar pues ya de varias cositas. Entre ellos está el texto que debíamos de leer, que logramos comprender. Continuar hablando de los imaginarios sociales y sus relaciones con los medios de comunicación. Y ahorita le vamos a dar paso a conversar sobre los proyectos que precisamente que debemos de entregar de acuerdo a lo reconcertado en la evaluación. Es importante que hablemos de eso un poquito del foro, como ya para terminar de acentuarlo y resolver dudas e inquietudes, también pues dar como unas apreciaciones de lo que observé de la realización y participación de los foros que ustedes hicieron. Y también le vamos a dar paso a los compañeros que nos prepararon una propuesta para el grupo y los vamos a escuchar. Entonces, bueno, en ese sentido, yo les pregunto cómo les fue entonces con esa lectura. ¿Les representó dificultad y hay cosas todavía que no se entienden? No importa, la idea es tener preguntas y, y como cada vez más clarificando ese concepto de los imaginarios sociales. Les pregunto entonces si tienen preguntas. ¿Alguna inquietud, algo que les haya llamado la atención? Ok, recuerden que esto lo vamos a conversar, muchachos. De esa manera podemos construir una muy buena discusión grupal, colectiva, y nos va a facilitar mucho la comprensión de los conceptos. Nos va a compartir pantalla con, con con unos apuntes. Son primordiales entender en función de esos conceptos que son los que están inmersos en ese texto, que por si es largo, hay cosas complejas, lo reconozco. Sin embargo, estos apuntes que tenemos acá son la guía o la carta de navegación conceptual que vamos a tener nosotros para entender esa noción del tema de imaginar. Habíamos dicho en la clase pasada, cuando empezamos a conversar sobre lo que habíamos comprendido de ese texto, que nos mencionó una serie de palabras, una serie de términos que tratamos de entender obviamente desde su lectura y básicamente cuando empecemos a escuchar nosotros ese término, ese concepto de imaginarios sociales, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, han habido diversos teóricos, diversos investigadores, estudiosos del tema. Este es un concepto muy desde la sociología, de hecho, donde cuando hablamos de imaginario, el término imaginario solamente así solito, nos conlleva irreductiblemente a pensar en algo, es algo que se imagina, algo que está en la mente, algo que cada individuo es capaz de recrear en su propia mente, pero esas recreaciones, esas imágenes mentales que tienen, ¿de dónde es que vienen? Se originan por sí solas y más complejo aún, que más se enriquece la discusión en términos del concepto de imaginarios, es cómo los imaginarios van afectando nuestra vida cotidiana, ¿cierto? ¿Cómo es posible entonces que una imagen mental que se elabora, que se construye en nuestras mentes, tiene esa capacidad de compartirse y de construirse también colectivamente, y eso incide significativamente, de alguna u otra forma, en toda una serie de escenarios donde nosotros como seres humanos interactuamos. Aparece un señor que se llama Cornelius Castoriadis, él es un sociólogo, filósofo griego, a la que acuñó este término en los estudios para referirse a que
hay una serie de imágenes mentales de carácter social que nos ayudan a nosotros a producir valores y que con base en esa producción de valores, esos imaginarios nos permiten también hacer o construir ciertas apreciaciones, moldean nuestros gustos, nuestros ideales y los comportamientos y las conductas de las personas al momento de constituirse o conformar una cultura. ¿Cierto? Entonces recuerden, esas imágenes mentales de carácter social, es decir, para referirnos a nuestra estructura social, sea cual sea la sociedad, la comunidad en la que el individuo se encuentre, esos imaginarios se van estructurando a manera de valores o apreciaciones, a manera de gustos, de ideales y obviamente de maneras, de ciertos esquemas de conducta, de comportamiento que adoptan las personas y que hacen que esto, de cierta u otra forma, ayude a constituir una cultura. Noten ustedes que cuando estábamos hablando, por ejemplo, del tema del consumo cultural, estamos hablando de la hibridación cultural, con los ejemplos que nosotros colocamos, ¿cierto? Esos referentes audiovisuales, así, para mirar cómo esas mutaciones, esas transformaciones de la cultura, precisamente eso también nos advierte algo, y es que uno piensa, o los que de pronto asistieron vieron estos referentes que yo les mostré, específicamente con estos chicos en México que retomaron o incorporaron elementos de una cultura que ellos piensan que es colombiana a partir de la música, unas músicas, unas piezas musicales, de hecho, que a ellos les llegó, pero no les llegó otras cosas culturales nuestras. Y ellos con base en eso, en esas narrativas musicales, en esas melodías, en esas canciones, empezaron a construir toda una cultura. Y noten ustedes que muchas de la simbología, perdón, muchos referentes visuales, estéticos, etcétera, que hacen o que construyeron con base o haciendo referencia a la cultura colombiana no tiene nada que ver, porque ustedes se sorprendieron, de hecho, al asistir a esto, al ver que ellos hablan de una Colombia que es totalmente diferente, distinta, es como si estuvieran en otra dimensión, en otro universo, ¿cierto? Y no quiere decir que sea malo, al contrario. Esa hibridación cultural, la cultura en sus múltiples manifestaciones y construcciones, desde lo multicultural, cuando hablamos de la multiculturalidad, o lo transcultural, por ejemplo, etcétera, está llena, está minada de imaginarios, ¿cierto? Entonces recuerden que esto a veces nos representa un poquito de complejidad comprenderlo porque a veces no lo vemos materializado en algo, ¿cierto? Y los imaginarios, si bien son imágenes mentales que cada persona se hace, que comparte y que construye, ojo con esto, de manera colectiva, una cosa es que Alejandra tenga una idea de algo muy subjetiva y Jonathan otra y Laura otra. Lo cierto es que esa amalgama o esa diversidad de ideas mentales tienen también la capacidad de conectarse entre sí y por eso es que hay similitudes entre ustedes en términos de que pertenecen a una cultura y a una sociedad o a una comunidad particular, ¿cierto? Entonces, para tener claro eso, volviendo al ejemplo que hemos conversado frente al tema de mediación cultural, el consumo cultural, la parte de esas, de esas transformaciones culturales que lo conocemos precisamente como multiculturalidad o transculturalidad, interculturalidad, etcétera. Esto tiene un papel importante, ¿cierto? Juega un rol muy, muy importante en la conformación de una cultura y de una sociedad en particular, ¿cierto? Otro aspecto interesante de los imaginarios es que esos imaginarios no solamente se quedan en la idea, en la cabeza, no solamente se comparte con el otro, sino que también tienen la posibilidad de encarnarse en objetos, incluso de uso cotidiano, objetos que de por sí son inanimados, pero nosotros le damos una significación, porque somos sujetos de sentir.
y constantemente estamos construyendo sentidos y significados de la vida, de todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad y sobre todo de todos los elementos que nosotros utilizamos comúnmente, ya sea para una actividad de la vida diaria cotidiana o, por ejemplo, para hacer referencia a un aspecto en particular, significar algo, concepto como conceptos o una serie de cosas que sean un poco más complejas, pero a veces nos referimos a un objeto para poder explicar y entender esos imaginarios. ¿Listo? Entonces, cuando ya hablamos de este tema de, redondeando un poco este concepto de los imaginarios, estos imaginarios tienen una característica que es social, que es lo que nos permite interactuar con el otro, ¿cierto? Los imaginarios sociales en ese sentido, entonces, las imágenes mentales de carácter social, eh, introduce de por sí una nueva categoría de interpretación para la comunidad sobre la comunicación. Entonces aquí es donde entra la comunicación en su pura esencia, entra a jugar un papel importante, es un jugador más de esa cancha, ¿cierto? Porque nos ayuda a producir creencias de imágenes colectivas. Por ejemplo, lo deseable, lo imaginario y lo pensable, la nueva construcción de la realidad social. Hay aspectos que, hay imaginarios que no se alcanzan a concretar en términos de que son cosas que existen, sino cosas que se desean, ¿cierto? Cosas que se piensan y se comparten colectivamente. Entonces nosotros, por ejemplo, si fuéramos a hablar dentro de los imaginarios, hacer alusión a la corrupción, por ejemplo, muchas veces la corrupción, nuestras imágenes mentales nos van a aludir a qué? A personas, ¿cierto? A una serie de individuos. Y muchas de esos imaginarios se han venido alimentando gracias al papel de los medios de comunicación. Nos han mostrado una serie de imágenes que hemos compartido colectivamente y hemos retomado para referirnos precisamente, para hablar de un asunto, por ejemplo, en este caso de la corrupción, se nos vienen personas incluso a la cabeza. Es una cosa muy curiosa. Entonces, los imaginarios están muy dotados y enriquecidos de múltiples imágenes para hacer alusión a muchos y dar significado y personificación a muchos, a muchos conceptos que por sí son, no tienen un significado en concreto, pero adquieren ese significado. Nosotros le damos ese sentido de significación en la medida en que se los atribuimos a personas o a situaciones, por ejemplo. Como les dije ahorita, perdón, incluso a objetos que nosotros usamos en nuestra vida cotidiana, en nuestras experiencias de vida normal, y que descubrimos dentro de esta teoría de los imaginarios sociales que esos elementos nos ayudan a entender el sentido de significaciones que una sociedad, una comunidad le da a su propia comunidad, ¿cierto? A partir del uso de esos objetos y lo que la significación que construyen con base en esos elementos en particular. Bueno, esto habíamos hablado entonces un poquito de esa definición de los imaginarios sociales. Aparece un señor que se llama Armando Silva. Una parte acá, esos imaginarios lo articulan de manera significativa con la semiótica. ¿Qué pasa con la semiótica? La semiótica, de acuerdo a lo que nos explicaban los compañeros y lo que hemos sabido nosotros hasta el momento, la semiótica nos permite comprender todo el mundo de los significados, desde lo más tácito y explícito hasta lo simbólico. La semiótica no solamente se centra en el estudio del lenguaje escrito, de la comunicación verbal y no verbal, estamos hablando también del mundo simbólico, ¿cierto? Entonces esta teoría de los imaginarios sociales se estructura de manera significativa en, en esas producciones de carácter semiótica o semiológicas que los seres humanos constantemente estamos haciendo, utilizando, construyendo, ¿con base en qué? En las significaciones. ¿Listo? Entonces el señor Armando Silva es colombiano, filósofo, sociólogo, uno de los potenciadores de este concepto de los imaginarios sociales en lo urbano, es decir, las interacciones que construyen los seres humanos, las personas en la contemporaneidad, con base en estas construcciones de carácter urbano, que lo urbano no solamente es la ciudad, lo urbano no solamente es la ciudad, ¿cierto? Lo urbano también quiere decir aquellas manifestaciones un poco de carácter progresistas,
que se reflejan en infraestructura, en arquitecturas, en usos cotidianos del espacio, etcétera. Una vida urbana que aquí nos hacen, cuando nos aparece este concepto o esta palabra, este término del urbano, inmediatamente en nuestras mentes se hace una contraposición con la vida rural, que es una dinámica totalmente distinta, lo cual nos puede pensar que al día de hoy había que seguir pensando de manera significativa estas diferencias, qué es lo urbano y qué es lo rural hoy en día, ¿cierto? Ya tenemos municipios en nuestra región que, si bien hemos considerado tradicionalmente, nuestros imaginarios nos llevan a decir de que un municipio en particular es un pueblo, y los pueblos han tenido esa dinámica rural. Hoy por hoy eso ha fluctuado de manera significativa. ¿Por qué? Porque ya esa expansión de esa concepción de lo urbano también se ha sentado en estos territorios, ¿cierto? Entonces hacemos referencia a lo rural como la vida en el campo, ¿cierto? La vida en las montañas. ¿Y quiénes son las personas que habitan en esos espacios rurales? Ah, bueno, los campesinos que se comportan así, que viven de esta manera. Pero lo urbano cada vez más ha venido atravesando diversidades esferas de la vida social de las personas, ¿cierto? Entonces, estas configuraciones de la ciudad y estas vivencias de estas construcciones del ciudadano, es muy importante considerar de que esto se da gracias a la asistencia de las personas en su condición de ciudadanos. Entonces, eh, la teoría de los imaginarios sociales humanos estudia mucho esas configuraciones de la ciudad y por ende el papel de la comunicación, ya sea desde los medios de comunicación de masas, por ejemplo, desde otros escenarios de la comunicación, por ejemplo, el escenario digital, y cómo los ciudadanos, nosotros, las personas, a partir de la utilización y el papel que juegan la misma comunicación en sus múltiples dimensiones, ayudan a reconfigurar estos imaginarios sociales. Hay ahí como un matrimonio, ¿cierto? Los imaginarios sociales se dan gracias también a que existen fuertes procesos de comunicación en todas sus dimensiones, en todos sus sentidos. Entonces, aquí aterrizando conceptos del que nos dijo este señor, que este es el primer referente que aparece para hablar del concepto de imaginarios. Nosotros estamos haciendo alusión a este señor, Armando Silva, el recuerdo colombiano, filósofo, sociólogo, que habla, porque es semiólogo también, habla, acuñó este término de los imaginarios sociales urbanos para hacer toda una construcción en términos de lo que pasa en varios países de Latinoamérica, incluso en algunos otros del mundo, ¿cierto? ¿Qué nos dice él a manera de significación de este concepto de los imaginarios? Nos dice, Armando Silva afirma que los imaginarios son procesos psíquicos, lo que estábamos hablando ahorita, las imágenes mentales que nosotros elaboramos, son procesos psíquicos perceptivos, opera la percepción que nosotros elaboramos y tenemos, motivados por el deseo, que operan como modos de aprender el mundo y generar visiones y acciones colectivas. Entonces, miren lo que les estaba diciendo. Son imágenes mentales, procesos perceptivos muy desde lo psíquico, muy desde la psiquis, perdón, que nosotros elaboramos de manera individual y colectiva y generamos no solamente unas visiones o unas percepciones del mundo, de la vida, ¿cierto? Sino que nos conlleva también, eso se materializa en acciones de carácter colectivo en el entramado social en que nosotros nos desenvolvemos, ¿cierto? Entonces no solamente queda en la mente, sino que va más allá. No se queda en la mente, sino que se completa en acciones de carácter colectivo. Se encarnan o incorporan en diferentes objetos de uso público, lo que les decía ahorita. Esas, esos imaginarios, esas ideas mentales, se encarnan, se incorporan, se materializan en objetos que nosotros utilizamos comúnmente en nuestra vida. Y esos objetos son de uso público, es decir, se supone que todos nosotros tenemos acceso a ellos. De manera de discusión, la clase pasada habíamos conversado de que esos objetos puede ser cualquier cosa y que con base en esos objetos nosotros elaboramos muchas significaciones. Habían colocado el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de la escultura
la escultura de Botero destruida en el parque San Antonio, ¿cierto? Ese objeto puede ser portador de una significación que fue construida colectivamente, con base en que en un suceso que aconteció, en una situación, un acontecimiento que hace mucho tiempo pasó y que ya lo dimos a él, como para pensar en un personaje particular. Un objeto de uso público es un mismo lugar. Hablaban ustedes de que, o preguntábamos también a manera de, de tema de discusión, lo colocamos para conversar de que si fuéramos a hablar de algún sector de la ciudad de Medellín, sector sinónimo de temor, ¿cierto? De miedo, de inseguridad, ¿a cuál de ellos se referían ustedes? Empezaron ustedes entonces a hablar de una serie de lugares que les pareció a ustedes de acuerdo de, quizás a unas vivencias propias o a lo que escucharon del otro para referirse a ese lugar como un poco de inseguridad o un lugar inseguro que les proporciona miedo, ¿cierto? Entonces, muy importante entender eso, esos imaginarios no solamente son, no solamente operan desde los procesos perceptivos que motivan un deseo para de entender, aprender el mundo y que se convierten en visiones compartidas colectivamente, sino que se encarnan en elementos de uso cotidiano, público, ¿cierto? Y asimismo, no es que sean esculturas, no es que sea un parque, no es que sea esto o aquello, también hay una serie de textos, imágenes del mismo arte, la arquitectura, de los que también se pueden, son portadores de múltiples significados, de sentidos, por ejemplo, de amor, de ira, esperanza, etcétera, ¿cierto? Y que muchas de esos objetos que tienen encarnado un imaginario nos ayudan a nosotros a dar un significado de acuerdo a unas categorías o a unas percepciones que nosotros tenemos al momento de vivir a esto, a la esperanza, al amor, al miedo. Por eso hablamos, hemos colocado como tema de discusión que hay lugares en la ciudad de Medellín nos parece que son inseguros, ¿cierto? También habíamos preguntado, en Medellín, eh, ¿qué significa ese parque de los deseos? ¿O para quiénes? ¿Para qué comunidad en particular? ¿Cierto? Cómo se ha venido transformando el espacio. Y no solamente mire que se quedan en función de los significados, o sea, qué significa ese lugar para las personas, sino que también modifica los comportamientos, las conductas de las personas en ese mismo lugar. Es decir, se hacen otras cosas, ¿cierto? Es muy interesante observar eso. De que todavía no hemos venido viendo la relación con los medios de comunicación de una manera tangible, ya ese día lo vamos a evidenciar un poco más. En ese sentido, otra de las asunciones que nos hace este señor de Armando Silva es que los imaginarios no son solo representaciones en abstracto o de naturaleza mental, sino que se encarnan o se incorporan en objetos ciudadanos que encontramos a la luz pública y de los cuales podemos deducir sentimientos sociales como el miedo, el amor, la ilusión o la rabia. Dicho en estas tres líneas, lo que hemos venido hablando hasta el momento. No solamente se quedan en aspectos mentales abstractos, no, se incorporan, se encarnan, se ven ahí como condensados en un objeto, ¿cierto? De uso público ciudadano, donde nosotros deducimos a partir del uso que nosotros le damos a eso, ciertos sentimientos, ¿cierto? Ciertas concepciones, que puede ser de miedo, amor, entre otras, ¿cierto? Esos sentimientos, dice él, son archivables a manera de escritos, imágenes, sonidos, producciones de arte o textos de cualquier otra materia del imaginario, donde el imaginario impone su valor dominante sobre el objeto mismo, lo que yo les digo. En el imaginario del extranjero, por ejemplo, allá vamos a empezar a ver relaciones con la comunicación. Y yo quiero aquí ahora preguntarles a ustedes, eh, el extranjero, una persona que de pronto vos tengas, imagínense esta situación, ustedes tienen un amigo de otro país, es decir, no es colombiano, su origen es otro y quiere venir al país. Y por algunas circunstancias ustedes se resultaron conversando con ellos y ellos están pidiendo información a ti y imagínense que ustedes le hagan la siguiente pregunta. Bueno,
¿Tú cómo te imaginas a Colombia? ¿Qué conoces de Colombia? ¿Qué, qué información tienes del país? ¿Cierto? Le hicieron esa pregunta. Posiblemente, ¿cuál creen ustedes que va a ser la respuesta de él? ¿Cómo te va a describir esa Colombia que él se imagina y que lo tiene en ese momento en su cabeza? Especulen ustedes un momento qué creen ustedes que nos va a decir él y qué, en términos de imagen, cómo nos va a describir al país. Les estoy preguntando, muchachos, para que conversen. ¿Qué creen ustedes que nos va a decir esa persona? Sea un estadounidense, un europeo, incluso una persona en otro país latinoamericano, incluso. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Profe, yo también creo que depende de la persona que le preguntemos. Sí, ¿cómo es eso, Mateo? A ver. Porque si le preguntamos a alguien, por ejemplo, que conozca de historia, nos puede hablar de otra cosa, pero una persona que solo esté pegada a las noticias, nos puede hablar, por ejemplo, de Pablo Escobar y todo eso. O una persona que ya haya venido y lo haya conocido, va a decir que es muy alegre y todo eso, y dice No, que la circunstancia es muy sencilla. La circunstancia es muy sencilla. Esa persona es un extranjero, nunca ha venido a Colombia. Hizo amistad con ustedes, no sé cómo, y quiere conocer el país y te pregunta a ti varias cosas del país, pero tú luego le preguntas a él, bueno, ¿tú qué conoces de Colombia o cómo te la imaginas? Una persona que no tiene conocimiento absolutamente de nada, simplemente quiere venir al país. Y tú le preguntaste qué referencias dentro de lo visual él tiene de Colombia. ¿Qué nos podría responder esta persona? Aquí estamos especulando, pero es para tratar de mirar, de encontrar esos posibles imaginarios encarnados o más bien construidos por parte del extranjero con base en nuestro país. Entonces, Mateo, ya creo que ya te empiezo a clarificar. ¿Qué nos puede decir esa persona? No conoce nada del país, simplemente tiene su idea, la idea en su cabeza de venir a Colombia, porque le parece un país muy bonito, pero ¿cuáles son esas referencias que él desde ese momento podría tener? Desconociendo totalmente lo que es el país, etc. ¿Qué opinas entonces, Mateo? Entonces, yo creería que depende de cómo lo informen en el país de él, de cómo lo informen de Colombia, por los carnavales, la ciudad de la eterna primavera, todo eso, tal vez piensan que es agradable. Bueno, pero tú dices que entonces, ¿cómo lo informan? O sea, tú no lo estás informando de nada. O sea, colóquense en la situación. Tú estás conversando con él a través de redes sociales, ¿cierto? O una videollamada, en fin. Y quiere venir al país. Quiere venir al país y él te va a describir con sus propias palabras lo que se imagina de Colombia. Lo que estamos tratando de establecer aquí es qué posibles imágenes nos va a relatar él de Colombia, de lo poco que conoce. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo? Tú acabas de decir algunos, Mateo. ¿Cierto? Todos colóquense en esa situación. Estas personas, ¿qué nos van a decir? ¿A qué nos van a aludir con Colombia? Profe, hola. Bueno, yo creo que las personas tienen como múltiples medios por los cuales van a generar un imaginario del país, ¿no? Una cosa son los medios de comunicación, otra cosa es las interacciones entre personas que hayan estado acá o familiares que tengan, Sí. pero en sí, bueno, pues quiero como mencionar una historia. Yo tengo un primo que se fue a ir a Barcelona hace un tiempo y él se hizo muy amigo de alguien allá y bueno, se dio la oportunidad pues después de formar una amistad hace muchos años de venir con él acá. Él es de Cataluña, él no tenía ni idea de Colombia. Y resulta que a ellos les tocó mentirle a la mamá de él para que lo dejaran venir acá, porque la información que ella tenía del país era que esto aquí era el Cairo, pues. O sea, que aquí solo había violencia, droga, o sea, el imaginario de ella estaba más formado por los medios de comunicación, ¿cierto? Que la violencia, que esto, que la droga. Y resulta que Ernest vino acá con mi primo y él dijo que era impresionante la imagen tan errada que se tenía de este país. Él llegó acá y en todas las casas le dan comida, en todas las casas le hacían sancocho, asados, lo trataban como si fuera. Entonces desmitificó el imaginario que tenía su madre acerca de este país e incluso dijo que ojalá pudiera venir con ella acá. Entonces ahí es como un ejemplo más como el entorno que a mí me Excelente. tocó conocer. Rayos Christian, de hecho, eso queríamos llegar al pan. Esos imaginarios, entonces, si bien se van encarnando en objetos de uso cotidiano, pues esos objetos de uso cotidiano también se van convirtiendo en relatos, en discursos de carácter mediático que aluden a una cosa.
Y ahí es donde hay una fuerte presencia y un arduo trabajo de los medios de comunicación, porque si bien ayudan a acentuar muchos de estos imaginarios que tenemos frente a algún aspecto en particular de nuestra sociedad, también tienen ese efecto contrario, hacen ese daño. No es gratuito que esta señora en España, Cristian, la mamá de este compañero, de este chico, tenga eso, porque al fin y al cabo, dentro de la oferta mediática es lo que ella puede acceder, ¿cierto? O sea, lo que ella puede acceder. Entonces, claro, ahí vemos otra cosa, que nuestros imaginarios, que son esas construcciones mentales, perceptivas, estas elaboraciones cognitivas que nosotros hacemos, no se dan gratuitamente, no nacen por osmosis, no es una cosa que llegan y, y bueno, nos la metemos de una a la cabeza, no, son alimentados constantemente y que construimos y compartimos de manera colectiva. ¿Y qué nos permite eso? En este caso, en concreto en particular, los medios de comunicación masivos, ¿cierto? Porque a través de sus discursos y sus narrativas, de todos los relatos que se construyen a partir de los medios de comunicación, los diferentes formatos, estilos, lo que sea, esos imaginarios se van acentuando o se van significando en la medida en que se relaciona con una imagen. Por eso les decía yo ahorita a ustedes, y la pregunta fue, una persona en condición extranjera o una persona de otro lado del mundo, ¿qué imágenes utilizaría o cómo creen ustedes que haría referencia a Colombia? Tratando de dar cuenta de imágenes. Miren lo que tú dijiste, Cristian, y pensaba la señora que era un asunto totalmente caótico y dentro de su concepción en particular, con base en lo que vio, hizo referencia a Colombia, aludiendo a qué, a obviamente aspectos negativos, e imaginándose un montón de cosas más, ¿cierto? Daniela, ¿ibas a decir algo? Daniela, por aquí activaron un micrófono. No, profe, pues no fui yo. Es que tengo la conexión súper mala, entonces debe ser por eso, pero no. Ok, muy bien. Gracias, Cristian, por compartirnos esa experiencia en particular que nos ayudó mucho a entender esto. ¿Qué más opinan ustedes, compañeros, lo que se han encontrado al respecto? Con esto que estamos colocando acá para generar la discusión frente a visibilizar esos imaginarios. Volviendo al mismo tema de qué creen ustedes que pasaría con un extranjero al preguntárselo y al tratar de conocer como las imágenes que él recrea en su mente, que él pueda hasta el mismo contarnos o elaborar haciendo referencia a nuestro país. ¿Qué creen ustedes que nos podemos seguir encontrando, compañeros? Buenos días. ¿Sabes Hola, yo Juan. qué creo? Que eso depende también como del grado de conciencia que tenga la persona. Me explico. Por ejemplo, cuando un extranjero quiere informarse sobre el sitio al que va a visitar, en este caso Colombia, puede encontrar diferentes tipos de información. Pues primero lo que se mencionó, que el crimen, que la historia pasada de Colombia, los conflictos, bueno. Pero por otro lado también está como que la riqueza cultural, la riqueza natural y todo eso, ¿cierto? Sí. Y me ha pasado pues por experiencia que he hablado con algunos extranjeros y hay algunos como que les da pena hablarle a los locales sobre el crimen y prefiere hablar sobre las cosas positivas que lo negativo, porque me imagino que ellos tendrán la idea de que, de que ellos como extranjeros llegar aquí a hablar solo de lo malo como que no es muy bueno, y ellos saben que a muchos de los ciudadanos de Colombia no les gusta que les hablen de Pablo Escobar, prefieren que les hablen de lo positivo que lo negativo. Entonces eso diría Pero, yo. pero hay un elemento muy interesante dentro de los imaginarios, que a veces son aspectos también deseables y otros no tantos. Y que muy seguramente algunas personas, para hacer alusión a la ciudad y a Colombia, pero en otro lado del mundo, irreductiblemente harán una mención o una referencia a los acontecimientos dados a partir de este señor de Pablo Escobar, ¿cierto? Muy seguramente los medios yo creo que los medios de comunicación lograron construir una serie de narrativas de Pablo Escobar y que eso se encarnó en un imaginario internacional, muy transnacional de hecho, para hacer referencia al país, que al día de hoy, 2020, siglo XXI,
todavía se sigue hablando de un personaje y que muchas personas del mundo van a hacer alusión a un personaje concreto como este, ¿cierto? Entonces, mire que las narrativas mediáticas contribuyen de manera significativa a significar, a consolidar, a contribuir en la construcción de estos imaginarios, ¿cierto? Lo mismo pasa en el caso nuestro. El imaginario que nosotros tuvimos en cierto momento en Colombia para hacer referencia al estadounidense o a la vida en Estados Unidos o en Europa, ¿cuál era? Y cómo se nos alimentó, cómo alimentamos y construimos nuestros imaginarios con base en vivir en un país como Estados Unidos o Europa, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que en este momento está pasando en el imaginario colectivo muy transnacional? Transnacional quiere decir de que es internacional, pero uno traspasa esas fronteras, entonces uno ya tiene la capacidad de conectarse con lo que pasa allí, con esto que está pasando en Estados Unidos, con el tema de la muerte de este señor se llama George Floyd, ¿cierto? No recuerdo bien el nombre, creo que el apellido es Floyd. En fin, es toda una serie de funciones y manifestaciones de la sociedad civil estadounidense en función de un tema del racismo. Y no es un tema nuevo, es un tema que siempre ha estado presente en la sociedad, ¿cierto? Y que se agravó en la medida en que está colocando en el ring, ¿cierto? En ambos lados, lo que es la presencia del Estado a través de la policía, ¿cierto? Donde ellos han deslegitimado totalmente la presencia y el accionar de la policía como un ente institucional. Y por otro lado, una especie de unificación étnico-racial, porque ya no se habla de los derechos de los afroamericanos, también se habla de los inmigrantes, ¿cierto? De los mexicanos, de los latinoamericanos, de otras personas que vienen de todo lado del mundo, pero la consigna es una, ¿cierto? El tema del racismo. ¿Qué creen ustedes y cómo creen que se están inventando en este momento los imaginarios con base en eso que está pasando? Gracias, Cristian, por compartirnos este video. El link que nos comparte Cristian por el chat. ¿Qué creen ustedes, volviendo a la pregunta, muchachos, en términos de los imaginarios, qué creen ustedes que está pasando con todo este tema que está sucediendo en Estados Unidos con la cuestión del racismo? ¿Qué imágenes estamos viendo en los medios nosotros? No estamos allá. O de pronto tienen algún amigo, tienen algún familiar allá en Estados Unidos y que ustedes se hayan conversado con él en estos días, en el transcurso de estos días, para ustedes lograr entender lo que está pasando en ese momento allá. ¿Qué conocen ustedes hasta el momento? Recuerden que estoy preguntando de imagen, ¿cierto? O de cosas que nos hayan contado. O estamos muy desconectados de eso. Hola, Juan. Sí. Pues yo digo que nosotros tenemos acceso, diría yo, como a dos tipos de informaciones. Lo que nos quieren mostrar los medios oficiales internacionalmente. Por ejemplo, si usted ve el noticiero, el medio de Caracol o RCN, lo que ellos le quieran mostrar, la versión, o lo que uno puede investigar por propios medios en redes sociales que se puede acercar un poquito más a la realidad. Yo lo que Pero, he visto es que allá hubo un episodio de violencia, sí. que desencadenó más violencia por parte de la población de allá. Y el imaginario que yo tengo es como que, no sé, eso es como que es improductivo porque la violencia genera más violencia. Ok. Entonces allá están inmersos en eso. Hubo Juan, violencia, le responden con más violencia. pero hay una cosa, las redes sociales nosotros no es que saben más seguras, hay que identificar eso, porque dentro de los algoritmos que opera, por los que opera, por ejemplo, Facebook, eh, ellos construyen toda una gama de opciones o de posibilidades informativas, es decir, a vos te van a aparecer eh, contenidos no solamente de tus amigos, sino publicidades y una serie de cosas de acuerdo a tu perfil. Es decir, muy seguramente la información que vos, o aspectos sugeridos en las redes sociales, en tu perfil de Facebook, tuyo va a ser diferente a la mía, va a ser diferente al de Juan Pablo, del de Daniela y el de Laura, ¿cierto?
Entonces, no es gratuito, hay veces que se le presentan ciertas cosas como posibilidades, pero resulta que no, ¿cierto? Es por eso, porque es que esto, al fin y al cabo, las redes sociales no son tan limpias, tienen esta capacidad operativa pues, de penetrar la vida privada de las personas y que nosotros estamos haciendo scroll en redes sociales, nos metemos a Facebook o otra red social, pues de Instagram, y funciona de la misma manera, ¿cierto? Es eso, es igual, dime. Pero con lo que usted dice, ahí está el criterio de cada quien para, digamos, autofiltrar la información. Usted saber qué puede ser creíble y qué no, o qué fuentes son más confiables que otras, ¿no? Ahí va el criterio de cada usuario. Totalmente, totalmente. Igualmente podemos verlo el cubrimiento noticioso periodístico de RCN o Caracol frente a lo que está pasando allá. Podemos ver el CNN y podemos ver miles de cosas, miradas diferentes. ¿Cierto? Pero aquí no es que estamos interrogándonos nosotros, es sobre las imágenes, las ideas, las percepciones que nosotros tenemos hasta el momento de lo que está pasando allá con base en lo que nos está mostrando en los medios o lo que vemos de manera alternativa. Cómo se está inventando nuestro imaginario de lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, ¿cierto? Que no es muy bien lo que tú dices, Juan, hay que filtrar, siempre hacemos filtro, no necesariamente haces para bien, porque filtramos también de acuerdo a nuestros deseos, nuestras motivaciones, qué queremos percibir y qué otras cosas queremos desechar, ¿cierto? Un poco muy de lo que hemos hablado de las teorías clásicas de la comunicación. ¿Alguien más iba a opinar algo, muchachos? ¿Alguien más quería compartir una opinión, hacer algún comentario? Bueno, muy bien. Entonces, les voy a mostrar dos clips para mostrarles hoy frente al concepto imaginario. Hay uno donde va a intervenir este señor de Armando Silva para que lo conozcan, hablando precisamente de Pablo Escobar. Yo sé que está muy mamón el tema de Pablo Escobar, nos parece muy aburrido, pero ya es un referente obligado entre los imaginarios no de ustedes, ¿cierto? Nos va a explicar un poco qué es lo que ha venido pasando dentro de ese imaginario frente a este personaje. Y esto es les voy a mostrar una, una pequeña definición, como bien hemos venido hablando de ellos, creo que ya no tenemos mucho más profundidad, pero esta intervención de esta señora es cortica, dura 2 minutos 40, nos va a hablar de los imaginarios y los medios de comunicación. Se los voy a dejar aquí en el chat para que lo veamos ya, porfa, y regresamos entonces. Se los acabé de enviar, muchachos, veámoslo, porfa, y ya regresamos.
Muy bien, ya lo vimos. Hola, chicos. Compañeros, ya estamos acá. Ok, muy bien. Bueno, el resto. Chicos, el resto, ya estamos por acá. Necesito saber si ya estamos todos para continuar. Ahora sí. ¿Listo, Cristian? Ok, muy bien. Listo. Bueno, muchachos, entonces, antes de mostrarle el otro clip que dura 5 minuticos, me devuelvo a estos apuntes que tenemos, que les estaba mostrando. Yo esto se los voy a dejar en el drive, muchachos, ¿cierto? Les hago una recomendación. Este es el sitio web de los imaginarios urbanos, ¿cierto? Donde este señor del Mundo Silva pues ha depositado parte de su trabajo para que nosotros observemos una serie de aspectos interesantes que están aquí tratados en su sitio web y que aquí se los vamos a mostrar un momentico. Ahorita lo está viendo. El tema es que todo lo que ustedes observen en la urbanidad, desde un graffiti, desde el uso de los espacios públicos, desde un montón de cosas que pasan en las ciudades, cabe dentro de la teoría de los imaginarios sociales. Obviamente lo que nos compete a nosotros es entenderlo dentro de la articulación con los medios de comunicación y la comunicación en sí misma, es decir, una comunicación vivida, sentida desde la interacción con el otro, una comunicación netamente humana. A ver si lo alcanzan a ver. Eh, este es el sitio web, muchachos, de los imaginarios urbanos, ¿cierto? Toda la información que ustedes pueden encontrar. Esto es un recorrido por ciudad, toda la significación que se construye a partir de los objetos de uso cotidiano, ¿cierto? Tan solo como este collage de imágenes nos muestra qué es la ciudad, cómo está erosionada, todas las cosas y todas las cosas que hay, desde el arte, desde la arquitectura, desde el espacio público, desde sus gentes, etcétera, ¿cierto? Y eso es lo que yo les decía, que es el trabajo que este señor hizo al hablar de todo el tema de los imaginarios urbanos con unas ciudades en particular, La Paz de Bolivia, La Paz imaginada, Lima imaginada, creo que tengo Bogotá imaginado, y el libro de los imaginarios urbanos, que yo les digo a ustedes que se los iba a proporcionar, ¿cierto? Que ese sí está enterito. Bueno, quería devolver a esto. Ya estas concepciones de lo que estamos hablando acá, conviene revisar, muchachos. Ya nosotros sabemos que los imaginarios son percepciones que nosotros elaboramos y compartimos colectivamente, que esas percepciones se encarnan en objetos de uso cotidiano y que también tienen la capacidad de reforzarse en discursos de carácter mediático a partir de los medios de comunicación y otros relatos y otras narrativas incluso. Hay narrativas del miedo, hay narrativas de la esperanza, hay narrativas de esto o aquello, ¿cierto? Quería mostrarles este esquema que es lo que nos permite entender un poco cómo es que entonces operan esos imaginarios urbanos, sociales, ¿cierto? Y hay cosas que quizás de pronto a uno le van a parecer, yo sé que aquí se ve muy borroso, los computadores cuando lo abran bien se va a ver mucho mejor, ¿cierto? Pero hay una serie de elementos que entran en juego acá para uno como tratar de, entender la estructura funcional del imaginario como tal, cómo operan los símbolos, ¿cierto? De la construcción de los significados, los espacios físicos, los comportamientos de las personas. Esto incide significativamente, como habíamos dicho ahorita, en los imaginarios. Tenemos un imaginario de que la gente en Medellín o en Antioqueño es así, ¿cierto? ¿Qué nos dijo a nosotros? ¿Qué objeto nos dice a nosotros? Que
los antioqueños somos disqueteados para adelante, como dice por ahí, ¿cierto? Que muy buenos negociantes, que esto, aquello, que muy solidarios. Construimos imágenes que compartimos colectivamente y que damos a entender de que el ciudadano de Medellín, el antioqueño, es así. Y tenemos un imaginario de que la gente de otras regiones del país se comporta de esta manera y tiene esto, ¿cierto? Mire que siempre que vamos a hacer referencia a personas, a otras sociedades, a otras comunidades, a otras culturas, siempre vamos a utilizar imágenes para hacer esas descripciones, para dar cuenta de, ¿cierto? Para construir significaciones diversas. ¿Listo? Entonces, revísense este esquema, ¿cierto? Que nos plantea aspectos que vamos a entender en términos de los lugares, cómo se articula una cosa con la otra, porque con base en este esquema lo que nos explica es cómo los imaginarios se van construyendo poco a poco, cómo entran las emociones. Muy importante eso, porque aquí los imaginarios no es una cosa muy, como muy mimética, muy carente de ese componente humano, al contrario, las emocionalidades y los afectos, o sea, todo lo que tenga que ver con esto, opera significativamente y da mucho sentido a los imaginarios, porque los imaginarios se mueven por motivaciones, por deseos. ¿Y qué es eso? La movilización de emocionalidades y afectividades que nosotros construimos como personas, ¿cierto? Muy bien, ese texto recuerden que se lo dan en el drive. Vamos a ver entonces para que conozcan este señor. Listo, 5 minuticos dura, que nos va a hablar 5:45 muchachos. Este es Armando Silva y nos va a hablar de los imaginarios de Pablo Escobar. Listo. Ahí les va el link. Veámoslo por favor y luego regresamos.
Bien, muchachos, terminamos. Chicos, ya, Sí, profe. muy bien. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece la intervención de este señor y lo que nos dijo de Pablo Escobar? Son cosas que yo creo que hemos visto, pero que ya comprendemos desde la teoría de las imágenes sociales. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Comentarios, alguna pregunta, alguna acotación? Profe, pueden haber dos imaginarios, aunque la persona sea el mismo. O sea, pueden haber dos mentalidades sobre esa persona. Como en el inicio del video dice que él fue un héroe y un antihéroe al mismo tiempo. Claro. Esa es la pregunta, Mateo, si los puede ver. Sí, pero es que es como decir que las acciones hablan por sí solas y decir que él fue como un héroe, en mi opinión, es como bastante... Yo te entiendo, Mateo, pero analizar la situación de la ciudadana corriente. Es O decir, sea, para ti pues, no, pero tú le puedes preguntar a hacer el ejercicio. O sea, eso es lo que uno se encuentra en el contexto. En imágenes, tú puedes ver en un bus una calcomanía, ves una camiseta, ¿cierto? Y que si bien hay una supuesta conciencia colectiva hoy en día, muy actual, de lo que es, representó este personaje, hay ciertos sectores, como lo menciona Armando Silva, sobre todo muy populares, que hacen referencia a un individuo que si bien hizo cosas malas, pero cosas justificadas, porque también hizo el bien, ¿cierto? Y ese bien es dar cosas, muy seguramente, y me podrás preguntar incluso hay un barrio que se llama Pablo Escobar, no sé si ustedes sabían, aquí en Medellín. Sí, en Belén. ¿Cómo? Queda en Sí. Belén, creo. No sé en qué sector de la ciudad, pero se llama Barrio Pablo Escobar. Y es un barrio que lo construyó prácticamente él, a partir de dádivas y ese tipo de cosas. Ahora Pero no queda en Belén, queda en la zona oriental, pues como por los lados de Enciso, pues como para abajo, como Por Ayacucho, que sí, eso es como, no te sabría explicar, pero no queda como por estos lados de acá, pues como por Laureles y eso, no queda más para la zona oriental. es un sector popular al fin y al cabo, ¿cierto? Bueno, en fin, sí, profe. muy bien. ¿Y cuál va a ser el imaginario de estas personas? ¿Cierto? Que muy seguramente ustedes, muchachos, por la generación a la que pertenecen, tienen un imaginario distinto, porque han Profe, logrado identificar, ahora sí, por Alejandro. que sí, las personas pues que viven ahí, en su gran mayoría, pues están de acuerdo con muchas cosas que hizo Pablo Escobar. De hecho, pues a mi abuela le tocó pues todo eso que sucedió con Pablo y ella en su momento pues ella no lo entendía, pero ella lo apoyaba, ella estaba de acuerdo con todo lo que hacía Pablo Escobar, lo quería conocer, o sea, ella realmente lo... Ay, se me fue la palabra. En su imaginario ella veía a una persona bien, ella nunca lo vio de mala manera. Exacto. Sí, es eso, Mateo, lo que vos planteaste ahorita, y es que hay ese contraste que nosotros encontramos con esto, porque ellos van a hacer referencia siempre respecto a los imaginarios que se tienen de alguien, con base quizás en lo que vivieron en carne propia en esa circunstancia, en ese momento histórico, o lo que vieron en medios de comunicación, o muy seguramente lo que les comentó el otro, ¿cierto? Porque es que recuerden que esto es construido colectivamente y que este matiz de un Pablo temido, un Pablo bondadoso, todavía persiste en el imaginario colectivo social y obviamente cultural, para hacer referencia a un personaje de él, que es importante y me parece muy interesante lo que dijo este señor Fernando Silva al final, de esas representaciones de la abundancia y esa narcotización de la cultura, cómo se manifiestan ciertas prácticas estéticas en lo personal y en lo colectivo. Por ejemplo, hablaba de las chicas, ¿cierto? ¿Qué hacen con su cuerpo?
las personas piensan aún que hacer una fiesta desmedida donde no haya límites de licor u otras cosas, ¿cierto? Eso es muy de todo ese escenario, ¿cierto? Que nos lo fue dejando este señor en términos de o esto más bien se fue como replicando en ciertas prácticas cotidianas, que donde ustedes observan, por ejemplo, la vida de los sectores populares, que puedes tú estar aguantando hambre y tener miles de necesidades, pero lo manifiesta la abundancia con ciertos objetos, ¿cierto? Porque es un asunto del estatus social. Pensamos que ante más poder adquisitivo tengamos o intentar tener cierto poder adquisitivo es sinónimo de prestigio social, ¿cierto? Y eso todavía está muy encarnado en nuestra cultura. Pero lo cierto es que esto se encarna, esto toma cada vez más forma, más fuerza desde los discursos mediáticos, porque no es gratuito que, ¿cómo le va a llegar esto a la gente? No solamente también por el hecho de que le comenta a otra persona, sino por la réplica que se hacen a partir de las imágenes, de los discursos y los relatos que vemos y que consumimos constantemente, ¿cierto? ¿Algún otro comentario, compañeros, algo que quieran ustedes añadir a la discusión? Nada más. Mateo, ¿te quedó claro entonces esas inquietudes que estabas planteando? Sí, profe, muchas gracias. Ok, Mateo, es con gusto. Muchachos, Alejandra, Cristian, los otros que han estado participando, ¿alguna otra consideración, muchachos? Aspectos a resaltar. Que lo interesante de esto es que se vuelven en estética. Me parece muy importante, muy interesante, no porque me guste, no es eso, no porque se materializa estos imaginarios en objetos de uso cotidiano, como les venía yo diciendo ahorita, una calcomanía en un carro, en un bus, una camiseta, frases, ¿cierto? Hay novelas con temática de narco, ¿cierto? Y eso se acentúa significativamente en nuestra cultura. Yo creo que ya con esto logramos articularlo con lo que hemos venido hablando clases anteriores, ¿cierto? Muy bien. Pregunta de nuevo, ¿alguna consideración final? ¿Algún aporte, algún comentario? Profe, muchas gracias. Yo la verdad no tengo como nada que decir. Ok, muy bien, Aleja. Profe, Sí, Cristian. a mí me trae pues como a recuerdo esta conversación que me parece bastante pues importante. Una vez hablando una profesora, creo que era una profesora que nos estaba dando lingüística. Sí. Ella habla de que nosotros pues como una especie de nueva era de comunicadores teníamos la responsabilidad de variar el contenido de pues como el contenido de las producciones que se han estado elaborando últimamente, porque a la final las producciones visuales son las que se han encargado como de permear o de trascender en el tiempo ese imaginario negativo a nivel internacional y también nacional de Colombia, ¿cierto? Entonces, digamos que en la época de la droga y la violencia, pues a Pablo Escobar me parece un personaje netamente antagónico pues en la historia social, pero es verdad pues que el concepto que se tenga acerca de él tiene mucho que ver con la interacción, ¿cierto? Mencionaban a las personas del barrio Pablo Escobar, o por ejemplo las personas que también a veces, digamos, quieren un candidato político o no, dependiendo de eso. En general lo que a mí es más grave me parece es que nosotros como colombianos no hayamos como asumido el imaginario. Vos hablas en la clase pasada acerca de los imaginarios que se pueden desmentir o se pueden como confirmar pues como tal. Entonces el colombiano se asumió esa imagen violenta, se asumió los comportamientos, como hablaba, yo por aquí puse la palabra, este man del video, desnarcotizar el país. O sea, lo que hay que hacer es llegar a como quitarnos ese mismo imaginario, y yo creo que desde los contenidos que nosotros producimos es como la forma. Claro, y obviamente, Cristian, yo creo que eso seguramente no lo vamos a lograr haciendo o aplicando la misma fórmula de los medios de comunicación masivos, que todos están en la lógica de la comercialización o la mercantilización de la cultura. Por eso es muy importante esas visiones alternativas que se construyan, que construyamos nosotros como comunicadores, ya sea propiamente desde los medios oficiales, pero recuerden la versatilidad y la capacidad expresiva y de experimentación que nos ofrecen ya en el contexto actual lo que es construir desde lo alternativo, ¿cierto?
porque hay apuestas muy interesantes y obviamente también de mucha envergadura mediática que contribuyen a desmitificar estas nociones, estas ideas, estos imaginarios colectivos, por ejemplo, ¿cierto? Y que eso ha venido siendo, mire que antes no se hizo un esfuerzo en términos de la institucionalidad, en términos del Estado por mitigar eso. Yo creo que apenas ahora es que, o algunos alcaldes, por ejemplo, están trabajando fuertemente en eso, ¿cierto? Que hemos vivenciado en las últimas dos administraciones, por ejemplo, aquí en Medellín, o sea, por parte de la alcaldía, acciones que intentan contrarrestar toda esa cultura del narco, ¿cierto? Con el tema de los narcotours, ¿cierto? Y otras cosas. Pero apenas es... A mí, por ¿Cómo? ejemplo, qué pena que le interrumpa así. Me parece que se le ha dado mucha retroalimentación a eso desde todo punto. Por ejemplo, la gente habla mucho de la Comuna 13, a mí me parece interesante pues rescatar todas las nuevas dinámicas que se han llevado allá, pero a la final lo que sucede con la Comuna 13 es un tipo de turismo como resiliente. O sea, la cantidad de gente que llega a la estación San Javier, que son grupos de extranjeros y que allá ya se desarrolló el free tour y no sé qué, gente pues que habla otros idiomas, entonces hacen los guías hasta las escaleras. A mí me parece que en sí el objetivo de esa gente es retroalimentar un morbo internacional que se tiene con un barrio que fue pues víctima de tanta violencia y que bueno, sí hay una resiliencia de por medio, ¿cierto? Claro. Pero es como un tipo de turismo también, o sea, es como hay personas que a nivel internacional quieren conocer la realidad de esa situación que se vivía acá antes. Aparte que si no fuera por lo que está diciendo Cristian, si no fuera por las escaleras, yo vivo acá en San Javier, y si no fuera por esas escaleras, muchas personas no vendrían. Entonces, realmente todo esto se volvió fue un negocio. Pero Eso no, mi pregunta es eso no Aleja, pasa porque las personas no, como que, sí, chévere, bah, lo que pasó, que muchas personas quieren contar la historia, pero realmente lo que hacen es que a través de unas escaleras están creando negocios para vender y ya. Sí. sí, así es. Yo no sé, digamos, hasta qué punto las escaleras sí sea lo que ellos van a ver y no realmente como lo que gira en torno a la Operación Orión. Yo creo que es como puntualmente esa historia lo que llama la atención. Pero Sino bueno, que, beneficia a la gente también, ¿no? Pero si no fuera por las escaleras, dime cuántas personas conocerían en este momento la historia. pero No, por nadie. ejemplo, yo también vivo acá, yo también vivo por acá en San Javier, sí o qué, pero llega un punto en que las escaleras pasaron a ser lo menos turístico de todos esos tours, porque al fin y al cabo la gente lo que le llama la atención es como la intervención de los jóvenes en el sector, llámese en graffiti, llámese vendiendo cremas, llámese etcétera, ¿cierto? Entonces es más eso, igual ellos buscan mediante eso, es hacer memoria, no tanto como un turismo como lo es, por ejemplo, los narcotours. Hola Miguel, se te fue la señal. Se cortó, hombre. Sí, ahí te estamos escuchando. Ya me escuchan. Sí, ¿En qué terminé? Que no me di cuenta. El término fue muy interesante, narcotours. sí. O sea, en lo que buscan en los tours de la Comuna 13 o en este sector en específico, digamos, las escaleras fue simplemente una intervención del gobierno como para remediar un poquitico el daño que hicieron con la Operación Orión, Mariscal y entre otras, ¿sí o qué? ¿Qué pasa? Que a diferencia de los narcotours, como lo llaman, que estaban haciendo a las cosas de Pablo Escobar, que iban y visitaban donde murió allí en la América, La Nápoles, etcétera. hospedaje en la Nápoles bien costosito. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? A diferencia de esto, lo que quiere mostrar la gente de la Comuna 13 no simplemente son las escaleras eléctricas, sino que también es el arte, porque al fin y al cabo eso es lo que llama la atención del turismo, la intervención artística de los jóvenes allá y cultural. Y además de esto, lo que buscan es hacer memoria, que lo que sucedió no se repita, que la gente conozca por lo que tuvieron que pasar para que, como dicen por ahí, pues si vos conoces tu pasado y lo que está bien y no está mal, sabes qué vas a hacer, ¿sí me entendieron? Pero sí, muy bien. Me parece un aspecto importante lo que usted está mencionando con la consideración que hace Alejandra de las escaleras,
que es muy curioso la construcción de unas escaleras en un sector popular golpeado por la violencia, obviamente por la pobreza, y que eso fue motivo de discusión, de amplio debate en su momento, porque habían opiniones encontradas, que si bien es un sinónimo de progreso, pero también está por un lado el hecho de que es posible que unas escaleras le mejoren la vida a las personas, ¿cierto? O sea, cómo unas escaleras ayudan a mejorar la calidad de vida eh, de los habitantes, puesto que la pobreza es un asunto estructural, es decir, las escaleras no le van a llevar la comida. Sin embargo, también eso se logró al paso del tiempo, al paso de los años, darle un significado. Yo creo, Alejandra, que compañeros, las escaleras son una disculpa o pretexto que sirvió para conectar la ciudad. Recuerden que esa Medellín popular de los barrios periféricos del sector, de los sectores periféricos, era otra Medellín en su momento. Y es una manera de acercar esos sectores, o sea, o articularlos de manera simbólica a lo que es la ciudad, o sea, iniciando a partir de unas escaleras, desde luego que hace parte de Medellín, pero las realidades son muy diferentes. Y que esto, como menciona también Cristian, que es un turismo desde la resiliencia, claro, es muy válido, porque es que esas comunidades golpeadas no quieren seguir viviendo así, se quieren recuperar. Y por otro lado, que si bien es un negocio, que no sé si sea a sus ojos, desde sus miradas particulares, muy valiosas, sea malo, es una oportunidad de negocio de subsistir, de generar ingresos, ¿cierto? Lo cierto es que están generando otra dinámica en términos de la ciudad, ¿cierto? Y que si el extranjero viene acá a Medellín y va a hacer ese turismo por ese sector de la ciudad, pues lo podría hacer, ¿cierto? No sé qué de pronto daño haya en eso. Sin embargo, ya ustedes como habitantes del sector o aledaños están viendo, no todo es perfecto, no todo es perfecto, pero pienso que en términos de articulando eso con lo que estamos hablando hoy, esas escaleras, como les vengo diciendo, es un pretexto simbólico, ¿cierto? Para resignificar la vida de estas personas, en parte también contribuir a la recuperación de un tema de la memoria, porque la operación Orión y todo, y la intervención militar, y la intervención del Estado de manera violenta en este sector, claro que dejó marcado, y que es una cosa que en sí mismo también ellos quieren como recuperar. No sé hasta qué punto el hacer esos recorridos bajo esta modalidad de este turismo, perdón, ayuda también a hacer una reconstrucción y resignificación del territorio y de la memoria, ¿cierto? Porque hay cosas que son importantes, muchachos, recordar, pero a veces para avanzar hay que olvidar cosas. Y ojo, no quiere decir que hay que olvidar todo, ¿cierto? Hay que hacer memoria, obviamente, ¿cierto? Pero lo cierto es que la misma comunidad llegó y se levantó con todos esos saberes, digamos así, de calle, entre comillas, ¿cierto? Para construir todo un tema, un emprendimiento, una unidad de negocio alrededor de eso, y que en sí mismo vieron la posibilidad también que a partir de la resignificación del mismo lugar, del mismo territorio, a partir de la reconstrucción de la memoria, se puede hacer, se puede generar unas economías muy locales, ¿cierto? Lo cierto es que, o sea, en función de lo que vimos o de lo que hemos estado conversando hoy, esas escaleras son simbólicas, porque si son muy chéveres para ellos y en su momento ocasionó un boom, lo cierto es que, o sea, es muy interesante el contraste en términos arquitectónicos, en términos de infraestructura, cómo es el barrio allá, las casas, y unas escaleras que representan, eléctricas, que representan ¿qué? Progreso, ¿cierto? Un montón de cosas. O sea, eso es único, yo creo que eso es muy extraño, pero eso fue muy bien pensado, considero yo, ¿cierto? O esa visión que tenemos de una Medellín innovadora, que son las consignas o las frases de batalla, las frases insignia de las administraciones. Entonces, esas visiones muchas veces contrastan de manera significativa con la ciudad y que se alimentan a través de los discursos y los relatos mediáticos, ¿cierto? Para bien o para mal. ¿Cierto, muchachos? Una última consideración frente a esto.
¿Algo en particular más por mencionar? No, nada más por decir. Mucho silencio, un silencio aquí muy simbólico. Muchachos, bueno, entonces, vea, hoy teníamos entonces también por hablar de esto. eh, También, no sé qué se hicieron Jonathan y Laura. Ellos tenían por mostrarnos algo. Lo que pasa es que hoy vamos a hablar un poquitico, ya antes de que nos vayamos, del trabajo que debemos de entregar de esa primera actividad, ¿cierto? Yo les comparto pantalla para que nos ubiquemos en la reconcentración de evaluación, ¿cierto? Estamos viendo aquí el drive, que es esta actividad 1. Muchachos, tengamos en cuenta, de acuerdo a lo reconcertado, que este proyecto multimedia lo entendemos no es que sea una multimedia propiamente, sino la creación de un espacio de carácter virtual donde ustedes van a hacer ¿qué? Un análisis de un medio de comunicación y de algunos de esos contenidos, de esos medios, en relación a ¿qué? A la posible aplicación de una de las teorías de la comunicación que yo les había mostrado a ustedes, perdón, unos referentes de análisis en términos de texto. Entonces ustedes lo que deben de hacer es hacer este análisis y transformarlo en una especie de proyecto de este tipo. ¿Estamos claros? Y que este trabajo es grupal. ¿Sí recuerdan entonces, compañeros? Sí, señor. Profe, pues la pregunta que yo te hacía esta semana, pues, es si lo tenemos que hacer como tal de un medio o si lo podemos hacer de uno de los contenidos del medio, de un programa del medio. Ah, claro, por eso es analizar pues un poco el de medio, pero centrarse en el más que todos esos contenidos. Ya tú lo puedes hacer como tú quieres. O sea, tienes que ir un poquito del medio, cuál es el medio de comunicación, televisión, ¿no? Y esos contenidos, suponiendo que va a ser un reality show en particular. Te resuelvo tu inquietud, Alejandra. Sí, señor, muchas gracias. Es eso, sí, muy bien. Y es grupal, muchachos, pero es una producción de carácter multimedia. O sea, cuando hablamos de multimedia es que estamos integrando diversidad de contenidos. Diversidad de contenido. Entonces el texto que vamos a hacer, lo vamos a crear ciertas imágenes, nos dio por colocar, por ejemplo, un video de YouTube que encontramos. Nada, resulta, profe, que nosotros quisimos hacer esto. Eso apela inminentemente a la creatividad. Listo. Entonces, para eso, muchachos, no se preocupen que nosotros vamos a hacer asesorías. Nosotros vamos a hacer asesorías. Listo. Con los grupos, muchachos. Yo aquí, recuerden que les había dicho que estos grupos ustedes los pueden armar como quieran. No quiere decir que va a haber un grupo de 10 personas, o lo puede haber, no hay ningún problema, pero ustedes se imaginarán como el tamaño de ese trabajo, o sea, o el nivel de análisis y de elaboración de ese producto tiene que ser mucho más grande, ¿cierto? Y ustedes recuerden que esto es en relación, quité las diapositivas, la reconcertación, me voy otra vez para ella. Recuerden que este es un análisis, ¿cierto? Que ustedes hacen de acuerdo a esta rúbrica, de que la rúbrica nos ayuda a ubicarnos en qué es lo que tenemos que hacer y cómo se va a calificar. Pero recuerden que esto también lo vamos a hacer, lo vamos a trabajar bien en asesoría, ¿cierto? Y que esto lo llevan a este producto, todo ese análisis lo transforman bien bonito. Yo les voy a mostrar como referentes para que nos ubiquemos bien en términos del producto que vamos a entregar bien, pero tengan en cuenta que ustedes lo que van a entregar, muchachos, es un proyecto de este tipo donde ustedes me van a mandar, lo quité otra vez, me van a mandar es el link, ¿cierto? Y ustedes van a hacer esto, por ejemplo, en Wix o en otra plataforma, o van a hacer un blog, o van a hacer esto o aquello, ¿cierto? El producto final va a ser un link donde yo le voy a dar clic y ahí va a estar todo ese trabajo, ¿cierto? Y que otra cosa, que ese análisis de ese medio y de esos contenidos, donde muy seguramente algunos de ustedes van a sentar en contenidos muy en particular, van a hacerlo en relación a la posible aplicación de una de esas teorías, ¿cierto? Que puede ser la que tú expusiste. O si, por ejemplo, fusionaron dos grupos de las exposiciones, van a mirar los entrecruces de ambas teorías que expusieron. Listo.
¿Estamos claros, muchachos, con esa actividad? Alejandra, Alexa, Cristian, Ospina, Daniela, el resto. Yo no entendí, ¿cómo así me vuelves a explicar? ¿Qué no entendiste, Juan Pablo? O sea, Específicamente, sí, nada. tiene que ser un proyecto multimedia de pues de la información que nosotros queramos exponer de forma, Y un digámoslo análisis, así, dinámica, ¿no? eso. Entonces, ustedes hacen un análisis y eso lo transforman en un proyecto multimedia. Recuerden que yo les voy a mostrar unos referentes. Es decir, de cómo hacer un análisis en términos textual, pero ese texto hay que transformarlo en un proyecto de carácter multimedia, ¿cierto? Es como cuando ustedes se meten de hecho, lo que estábamos mostrando ahorita, un poquito de lo que vimos de imaginarios sociales, todo eso es una investigación y la transformaron en un sitio web de manera desglosada. Ya eso depende de la capacidad creativa de ustedes, utilizar imágenes, videos, ese tipo de cosas. Pero, Profe, sí. pero listo, bueno, yo hasta ahí lo tengo claro, pero eso no lo íbamos a subir en la página que crearon los muchachos, Entonces ¿cierto? hay una cosa, sí, hay una cosa, Alejandro, y por eso requeríamos acá la presencia de Laura y Jonathan que se conectaron ahorita porque ellos iban a intervenir y les iban a explicar. A ver si ya están, no sé si no, que Jonathan envió un mensaje al grupo, tiene problemas de conexión. Ok, sí, la cuestión era lo siguiente. Esto ya nos va a quedar repesado que ellos intervengan, pero les voy a explicar lo que ellos hicieron. Jonathan elaboró un micrositio en Wix donde se va a albergar los trabajos de todos. Es decir, todos ustedes van a hacer su proyecto multimedia y ya cuando lo tengan listo, me van a referir el link que los va a hipervincular a esa, a ese micrositio que se llama Teorías de la Comunicación y eso es lo que se va a difundir después. Es decir, yo, por ejemplo, voy a mostrar ese trabajo a la institución, a profesores, en fin, toda la comunidad, donde van a estar ahí todos los linksitos de ustedes, de los trabajos de ustedes. Entonces, cualquier usuario le va a dar clic a cualquier trabajo y ahí va a aparecer el de ustedes. ¿Sí me entiendes, Alejandra? Eso fue en lo que se conceptó. Sí, señor, gracias. Sí, es eso. Entonces el micrositio, compañero, quedó muy chévere, muy interesante. Ese micrositio nos sirve como una especie de repositorio donde van a estar todos los trabajos de ustedes, ¿cierto? Entonces uno le va a dar, por ejemplo, ahí un clic a un botón y ahí va a aparecer todo el listado de todos los trabajos que ustedes van a hacer, ¿cierto? Con los links. Entonces, y eso por el lado de Jonathan. ¿Y qué nos hizo Laura? Laura nos hizo una especie de video tutorial, una especie de video tutorial, un video corto explicativo para que ustedes lo tengan como referente para hacer sus análisis en términos de utilizar imágenes, en términos de hipervincular cosas. Háganse de cuenta, es un tutorial muy interesante y eso se los íbamos a mostrar hoy y se los íbamos a proporcionar por, eh, por el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan como referente a la hora que estén haciendo el producto multimedia y utilicen ese recurso. Listo. Claro, hasta ahí entonces. Lo ideal que es que Jonathan nos hubiera mostrado el sitio y Laura nos hubiera mostrado este pequeño video explicativo. Quedó muy explicado, muy bien explicado, no tiene pierde ese recurso que ustedes van a utilizar como base para que ustedes elaboren el de ustedes también. Listo. Eso era lo que teníamos hecho, lo que nos iban a mostrar los compañeros. Les recuerdo, compañeros, bueno, preguntas, inquietudes, muchachos, lo noto en silencio y resolvamos esas inquietudes, chicos, de una vez. ¿Está claro lo que les estoy diciendo? Muchachos. Sí, señor, claro. Ok, Alejandro, el resto. Compañeros. Sí, profe. Entonces, tenemos que generar una página web, por así decirlo, multimedia. Puede ser una página web o puede ser un blog, lo que ustedes quieran. Eso lo vamos no se preocupen por eso, que no les represente dificultad, porque eso en asesorías, que vamos a hacer asesorías con los grupos, ustedes van a armar,
vamos a mirar bien la idea de ustedes. Listo, nos vamos a orientar bien. Pero entonces es eso, compañeros. Bueno, yo me devuelvo acá. Estoy aquí en la reconcertación. 30 de junio al 3 de junio, al 3 de julio. El 30 cae dentro de 20 días, 30 de julio, martes, y el 3 de julio, viernes. Compañeros, en ese sentido, yo necesito que apresuremos algo. Quiero que hagamos asesoría el 16, la semana que viene. ¿Por qué? Porque el 23 nos dedicaríamos de pronto a resolver otras nuevas inquietudes. O les pregunto a ustedes, si no hacemos la asesoría dentro de 8 días, sino dentro de 15, que serían 23. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Cojan calendario. Profe, la próxima semana. O sea, yo lo estoy planteando para la semana del 16, que es la próxima semana. Ajá. ¿Cierto? Sí. Pues yo estaría de acuerdo con eso. Ok, ¿qué dice el resto, muchachos? Ya es asesoría de los trabajos, de las ideas que ustedes tengan, y yo ya les voy a mostrar material y ustedes ya con eso arrancan. ¿Qué dicen el resto, muchachos? Vamos a tomar esa decisión para que la dejemos aquí listica. Tengan calendario en mano. Dicen por acá, la próxima semana, dicen Alexa, la semana que viene, Wendy, Juan David, el resto, chicos. No me están diciendo, solamente han dicho 4 personas, 4 estudiantes. ¿Qué opina el resto? Necesito que digan sí, no, que propongan, por favor, hay que tomar decisión en consenso. Profe, la próxima semana. Listo, próxima semana, listo. Sebastián, ojalá todos digamos que entonces la próxima semana tener esa seguridad. Listo, Cristian, el resto, los que faltan. Digan en el chat sí, no o qué. Bueno, para eso entonces, yo les recuerdo les voy a recordar para el grupo de WhatsApp, necesito que entonces hagan una cosa. Necesito que me hagan lo siguiente, muchachos. De aquí al viernes, a más tardar, me van a enviar al correo el listado de los integrantes del grupo, nombres, apellidos completos. Y por ahí colocar como el tema, ¿cierto? Si de pronto han pensado en algo. Listo, para ya identificar los grupos. Yo con base en esa lista, yo ya a través del grupo de WhatsApp les voy a asignar un turno dentro de 8 días. Listo. Un espacio que hay que aprovechar en lo máximo. No, hay que mirar la cantidad de grupos que surjan. Pero entonces recuerden, de aquí al viernes, al correo electrónico me van a enviar el listado de los integrantes del grupo. O sea, con quiénes vas a trabajar. Recuerden que los grupos pueden ser como ustedes quieran. Asociense bien. Y me van a colocar aparte de los nombres de los integrantes, nombres y apellidos completos, el título o nombre optativo, ¿cierto? Provisional del tema. Por ejemplo, Alejandra dijo, no, vamos a analizar los contenidos de RCN o analizar las narconovelas caso Sin Tetas No Hay Paraíso, por decirlo así. Tan solo es para identificar el tema, no es que vaya a ser el tema en sí mismo. Listo. A más tardar el viernes, muchachos. Yo ahora más tarde en el grupo de WhatsApp, les recuerdo de eso. Cuando hagamos asesorías, les doy las notas de las exposiciones. Listo, ya están calificados sus trabajos, que es la única nota que tenemos. También está, bueno, también tenemos el foro, obviamente. Les daré las notas ahí en ese encuentro, muchachos. Listo, calma con eso, ya todo está ahí listico.
y que sea muy provechoso ese trabajo, muchachos. Preguntas, inquietudes, compañeros. Listo, Mariana. En asesoría entonces damos las notas de las exposiciones y de lo del primer foro. Bueno, creo que estamos cansaditos, hablamos la semana que viene y bueno, aprovecho para preguntarle en asesorías frente al tema del foro. Y bueno, no hay más inquietudes. Bueno, recuerden pues el viernes el correo. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Alejandro, muchas gracias a ti. Chicos, chavos, que estén muy bien. Un feliz día para todos y todas. Gracias, profe. Nos vemos dentro de 8 días. Ojo con el correíto, pues. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao, muchachos. Chao.